Bien, pues muchas gracias de nuevo por conectarse a esta edición del seminario del Laboratorio de Futuros en Bioenergía. En esta ocasión me da mucho gusto, mucho gusto que el doctor Julio Sacramento Rivero esté con nosotros para esta edición, ¿sí? Él nos va a platicar sobre estas cuestiones de evaluación de sostenibilidad que tanto nos interesan a nosotros que hacemos cuestiones de biorefinación y biocombustibles. El doctor Julio Sacramento es ingeniero químico industrial por parte de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán y es doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Él cuenta con un entrenamiento especializado en evaluación de sostenibilidad impartido por las acciones Marie Curie de la Comunidad Europea y desde 2000-2008 es profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería Química de la UADY y ha participado en los grupos directivos de los clústeres biodiesel avanzado y biocombustibles sólidos del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, el CEMIO-BIO, ¿sí? En el sexenio pasado. Y también, pues dentro de sus actividades de apoyo e impulso a cuestiones de bioenergía, él fue el responsable de la red temática de bioenergía. Y desde el punto de vista académico, Julio es SNI 2 y tiene el perfil deseable de PROMEC. Ha publicado 2 libros, 32 artículos en revistas civilizadas, ha dirigido 22 tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado en la UADY, en el CICI, en la UNAM, en el CIMESTA Guadalajara, ¿sí? Y en el extranjero, en la Universidad Tecnológica de Michigan y en el ENSIATEC de Toulouse, en Francia. Y su área de investigación se ha ido consolidando alrededor de la ingeniería de procesos sostenibles, en donde, pues bueno, tiene una amplia trayectoria. Creo que Julio es una de las baluartes en México en este tipo de cosas. Y pues ahora nos presentará qué es lo que ha estado haciendo en estas cuestiones de cómo analizar de manera cuantitativa la sostenibilidad de los procesos. Adelante, Julio, y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Arturo, por la presentación, por los aplausos también. Pues agradezco muchísimo y siempre es un gusto colaborar y estar aquí aunque sea virtualmente, en el Cinvestav. Agradezco mucho la invitación que me hacen, Arturo, Mixirani, y pues toda la institución. Y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar sobre mi trabajo y lo que hemos estado realizando, sobre todo últimamente, en cuestiones de evaluación de sustentabilidad. Estoy un poquito perdido, pero ya deben estar viendo mi pantalla. Pues como mencionó Arturo, mi interés desde hace muchos años ha sido el desarrollo de metodologías para el diseño de procesos enfocado a biorefinerías. Y muy rápidamente en mi carrera me enfoqué hacia herramientas como el análisis ciclo de vida, herramientas de evaluación ambiental de este tipo de procesos y pues naturalmente nos fuimos también yendo hacia la evaluación ya más amplia de aspectos de sostenibilidad, que es de lo que vamos a hablar. Y pues bueno, yendo a manera de introducción muy rapidita, cuando hablamos de la evaluación de sostenibilidad, pues lo primero que toca hacer es tener un marco, un modelo de qué significa la sostenibilidad para nosotros. El término de sostenibilidad o sustentabilidad, como se dice aquí en México, es basado en esta definición o expresión del desarrollo sostenible que se hacía ahí en un reporte de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que la tienen aquí en pantalla y que al leerla nos da digamos, lo inmediato es que entendemos que lo que se desea es que el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo económico
no sea a costa de agotarnos los recursos y agotar la capacidad de restauración del medio ambiente. Entonces, si nos vamos a desarrollar de alguna manera, que sea de manera que los que vienen después de nosotros, en 2, 3, 4, 5, 10 generaciones, puedan seguirlo haciendo de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Y pues esto es como una corrección de rumbo ante un modelo de desarrollo económico implacable, ¿no? En el que pues, la explotación de recursos sin límite era dado por hecho y pues se ha aceptado que pues ya es evidente que no es así. La conceptualización más sencilla de este concepto fue desde el principio esta cuestión de tres dimensiones, una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental, las cuales reflejan el tipo de recursos que deben de respetarse y de ahorrarse y de no agotarse, y el tipo de contextos y ambientes que deben cuidarse. Esta definición a lo largo de los años probó ser bastante complicada de operacionalizar, así como está en tres dimensiones. Y pues lo último que tenemos a nivel internacional para tratar de fomentar y de hacer realidad este desarrollo sostenible es precisamente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se plantean 17 objetivos, cada objetivo con ya algunas alrededor de 10, 12 metas cuantitativas o con una meta, con una dirección y algo que se quiere lograr al 2030 muy específico. Entonces, tomamos esta estructura, este marco de cómo ver el desarrollo sostenible ya de una manera un poquito más cuantificable, más clara que pues una definición así muy amplia. Y pues bueno, hacia ahí queremos migrar, ¿no? Viendo este marco y tomando en cuenta ya el contexto que nos interesa, ¿no? Que es el caso de estudio de la bioenergía, particularmente en México, nos vamos a enfocar. Y bueno, el caso de la bioenergía, ¿por qué lo estamos tomando? Pues porque es un aspecto muy importante en la transición energética. Hoy en día, el 75% de toda la energía renovable en el mundo aproximadamente es bioenergía. Y más de esa mitad más de la mitad de ese porcentaje es bioenergía tradicional. Utiliza para calentamiento, para cocción de alimentos, etcétera, en forma de leña, carbón, etcétera. Son usos tradicionales de la bioenergía. Y esta gráfica que tienen aquí está pues, reflejando el crecimiento del sector bioenergía. Como ustedes ven, el sector de biocombustibles sólidos es el que predomina y el que ha ido creciendo con mayor rapidez, porque, pues bueno, se está también migrando hacia un uso más tecnificado de la biomasa sólida para la generación de electricidad principalmente. El sector de biogás también ha ido incrementando considerablemente por la flexibilidad y la facilidad de manejar el biogás de la misma manera que se maneja el gas natural y los combustibles gaseosos. Pues bueno, ahí tenemos también un sector que se ha mantenido bastante constante, con un crecimiento pequeño, pero siempre va a estar ahí hasta que se logre electrificar el transporte al 100%, que es el sector de biocombustibles líquidos, bioetanol y biodiesel, que también juega un papel muy importante en esta transición energética. Pues ningún otro tipo de energía renovable puede sustituir al diésel y a la gasolina para cubrir las necesidades que se tienen. Entonces, cuando nos enfocamos en el desarrollo de procesos sostenibles enfocados a bioenergía, pues bueno, yo haciendo un ejercicio rápido, leyendo las metas de estos objetivos, vemos que le podemos pegar y podemos aportar en varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí coloreo 6 de ellos, nada más para darles una idea y no me voy a detener mucho, pero si tomamos, por ejemplo, el objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, podemos identificar 3 metas en donde el desarrollo de biorefinerías y de proyectos de bioenergía pueden apoyar, ¿no? Que son estas 3 que están aquí.
Si tomamos el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, también tenemos oportunidad de aportar a estas metas, ¿no? De mejora de producción, consumo eficiente, elevar la productividad a través de la diversificación, etc. Y así podemos ir viendo. Obviamente estas metas solamente están viendo ustedes los nombres, pero la descripción de la meta tiene en el sitio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya tienen una explicación más de lo que más a detalle de lo que se quiere lograr y cuantitativamente qué se quiere lograr. Lo mismo con el objetivo de producción y consumo renovable, responsable, en cuestiones de ya más ambientales, vida submarina, la minimización de acidificación de océanos, pues se logra al sustituir energía fósil con energía renovable, la quema de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, emisiones de CO, etc. Y también en el manejo, si se hacen bien las biorefinerías, y esto pues, hay que decirlo así, porque todos los proyectos se pueden hacer mal y todos los proyectos se pueden hacer bien, pero si se hace bien con una buena planeación y precisamente utilizando indicadores de sostenibilidad, se puede también asegurar la conservación y se pueden tomar medidas contra la degradación y la pérdida de biodiversidad, incluso si se utilizan recursos naturales renovables para producir bioenergía y biocompuestos, etc. El trabajo que hemos realizado se ha enfocado en dar herramientas a los, pues principalmente ha sido utilizada esta metodología por académicos, por investigadores, para diseñar herramientas que cuantitativamente, es la palabra clave de esta presentación, cuantitativamente puedan evaluar la sostenibilidad de procesos. Y pues el grupo de trabajo con el perfil de ingeniería química y enfoque en diseño de procesos, pues lo hemos aplicado como una herramienta para la propuesta de nuevos procesos de biorefinerías que cubran con estos conceptos de sostenibilidad. Entonces la receta, digamos, que hemos seguido con buenos resultados para el desarrollo de estas metodologías son estos 4 pasos, ¿no? Primero, pues definir de todos los criterios posibles de sostenibilidad, que tiene que ser una discusión transversal, una discusión multidisciplinaria de distintos niveles también de personas. Definir qué es lo que vamos a considerar importante cuando hablamos de sostenibilidad del proceso que estamos diseñando, para que eso nos dé pie a seleccionar qué indicadores vamos a utilizar para medir esos criterios que seleccionamos. Y una vez que seleccionamos los indicadores, las metodologías que hemos estado proponiendo se ajustan a una escala normalizada. Vamos a explicar muy rapidito las matemáticas muy sencillas para normalizar estos indicadores y que podamos hacer una discusión muy fácil de proyectar y de entender. Y una vez que ya tenemos los indicadores definidos, pues ahora sí hay que hacer el trabajo de campo, el trabajo de escritorio para darle números a esos indicadores en los distintos escenarios o para darle seguimiento a lo largo de los años, cómo van evolucionando los indicadores. Y para eso necesitamos hacer pues, trabajos que no son sencillos, que no son rápidos, digamos, ¿no? Cualquier evaluación de sustentabilidad va a ser compleja. Pero al nivel de diseño de procesos, pues tenemos que hacer lo que hacemos normalmente en el diseño de proceso, que será la evaluación tecnoeconómica de la propuesta. Adicionalmente, tendríamos que hacer el análisis de huella de carbono o un análisis de ciclo de vida, si está en nuestras manos. Y seguramente habrá otros datos de contextos que, si el sistema ya está implementado, tendrá que ir a campo a medirse. Y si lo estamos diseñando, pues tendremos que utilizar herramientas para estimarlos de pues datos oficiales o de lo que nosotros, o de experiencias anteriores, o de pues procesos similares que ya estén implementados. En el caso de las biorefinerías, estos 6 objetivos de diseño son los que hemos estado persiguiendo como criterios, que son pues objetivos que están bastante aceptados no solamente en la literatura científica, sino también en las iniciativas de sostenibilidad y de certificación de procesos sostenibles, que debe de cumplir un proceso de bioenergía, de biorefinería, ¿no? Que la biomasa se maneje verdaderamente renovable, los ciclos de rotación sean adecuados a la cantidad de producto que se genera,
Los productos de biorefinería son mejores que los equivalentes de origen fósil. Aquí siempre hay comparaciones utilizando criterios económicos, a que no te cueste más el renovable que el fósil, que tenga beneficios ambientales, que tenga beneficios sociales con respecto al fósil. Pues esto es siguiendo la idea de que si es un proceso nuevo, pues tiene que ser mejor de lo que ya tenemos en pie. Obviamente tiene que ser rentable la biorefinería, tanto económicamente como energéticamente. Tenemos que tener una rentabilidad energética también. Es decir, que no le metamos más energía de la que le estamos sacando. El sistema de biorefinería supone reducciones en el consumo de combustibles fósiles. Es cierto que se pueden diseñar procesos de energía renovable en donde se utiliza más energía fósil de la renovable que se alimenta, ¿no? Esto no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad del proceso, y también debe de suponer reducciones en emisiones ambientales. El sistema de biorefinería debe promover la conservación de la biodiversidad, y aquí es pues una responsabilidad, digamos, ética ambientalmente, donde sabemos que los sistemas actuales pues también son depredadores de la biodiversidad. Entonces, nuevamente, aquí entra el concepto de decir, bueno, es un proceso nuevo, es una manera nueva de ver las cosas, y es un criterio adicional que debemos de incluir si queremos una evaluación de sostenibilidad completa del proceso. Y en el mismo tenor, el sexto, pues también se define así, ¿no? La biorefinería debe promover un desarrollo social y la preservación de valores culturales, sobre todo cuando se instalan estas biorefinerías en ambientes, en contextos rurales, o donde el principal insumo de la biorefinería es algún producto que viene del campo, del bosque, donde hay comunidades nativas o autóctonas o con amplios valores culturales, que esto en México se da mucho. La normalización que proponemos en este tipo de metodologías ha ido siguiendo la lógica de los límites planetarios. Algunos de ustedes ya tuvo oportunidad de leer esta obra que ya está quedando viejita, pero que sentó el componente y el precedente de precisamente el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Estos conceptos de que el desarrollo no es infinito, no puede ser exponencial para siempre, sino que como toda curva de cualquier crecimiento microbiano, de cualquier crecimiento de ser vivo en el planeta, nosotros también tenemos un techo, tenemos una meseta hasta donde podemos llegar, y esa meseta la tenemos que identificar antes de que ocurra pues por ausencia de recursos. Y estos límites planetarios, pues la idea de este esquema de pensamiento, de esta metodología, es identificar un límite, que en este caso está identificado por el círculo rojo, hasta el cual podemos nosotros llegar con cualquier indicador de consumo o de impacto ambiental. Y la metodología se le ha dado seguimiento y se ha ido haciendo más compleja e investigando más, y se han identificado estos 369 indicadores, donde un indicador es el cambio climático, donde estamos pues, ya sobre el límite, donde estamos seguros que no estamos bien, pero antes del límite donde ya es un límite catastrófico. Y bueno, así estamos con la carga de aerosoles, que no hay datos confiables como para cuantificarlo. La acidificación de los océanos, pues ya estamos llegando a límites de emisiones donde estamos seguros que ya no estamos bien. El consumo de minerales, nitrógeno y fósforo, ya estamos por encima del límite natural, digamos. Si lo seguimos explotando a la tasa que lo estamos explotando, pues ya se necesitan más planetas de los que tenemos de nitrógeno y de fósforo. Entonces, esto denota una necesidad de reciclar nitrógeno, de reciclar fósforo, sobre todo por la generación de fertilizantes químicos, puesto que las minas pues, no van a ser suficientes ya dentro de poco para la demanda que se tiene. Y así sucesivamente. El valor, digamos, que nosotros copiamos de esta manera de ver las cosas es precisamente que podemos dar un valor
a cualquier indicador. Aquí son 9 indicadores, pero nosotros podemos dar un valor a cualquier indicador normalizado y en una gráfica como esas identificar si nuestro indicador está por encima de lo que nosotros consideramos sostenible, que en este caso sería la línea verde, o por encima ya de lo que consideramos crítico, que sería la línea roja. Y si el indicador se pasa, pues quiere decir que tenemos que tomar acciones para reducir el valor de tal o cual indicador. Y bueno, para seleccionar los indicadores, antes de de ponerlos en esta escala, necesitamos que cumplan determinadas condiciones. Estas son condiciones que se requieren para cualquier evaluación donde se utilicen indicadores. Pues que no sean demasiados, que no dupliquen información, que sean evaluables, ¿no? Que sean claros. Hay indicadores muy oscuros que nos dan un número, pero no podemos percibir realmente qué es lo que nos está diciendo. Y sobre todo para este tipo de metodologías que sean posibles definirles un valor umbral, ¿no? Si bien hay indicadores incluso cuantificables, por ejemplo, que podemos usar para medir la felicidad humana, ¿no? Es muy complicado darle un valor umbral de cuál es el valor, qué tan felices debemos ser para poder ser sostenibles. Entonces, este tipo de indicadores, si bien cumplen con muchos requisitos, se escapan de este requisito que necesitamos para poder ponerle una gráfica como esta. Y bueno, es deseable también que si vamos a escoger un indicador, que sea un indicador que ya exista, que ya tenga datos para el sistema que nosotros estamos pensando evaluar, para que haya una trazabilidad histórica y que podamos darle seguimiento. Bueno, la primera vez que desarrollamos una metodología de este tipo, se publicó esto en 2011 y se aplicó a un diseño de una biorefinería multiplataforma de un pasto perenne, el pasto del switchgrass. Y se hizo su evaluación, se publicó, esto lo pueden revisar. Se definieron 2, 4, 6, 8, 10, 11 indicadores. Y como pueden ver aquí en los resultados, se determinó que 2 de ellos se salían de la escala sostenible, que sería el valor que estamos indicando aquí con el número 1. Y los demás se mantenían dentro de los límites de lo que era deseable o considerado sostenible, ¿no? Esta diapositiva, más que darles el resultado del artículo, es para pues entender un poquito sobre cómo vamos a estar interpretando estos indicadores normalizados. Cualquier indicador se le hace una modificación matemática para que su valor mínimo posible sea el 0, ¿no? Y que tenga ese valor cuando el indicador tenga el mejor valor posible, lo que le vamos a llamarle la sustentabilidad ideal. Y va a tener el valor 1 cuando tenga el mayor valor del indicador que sea aceptable o considerado sostenible. Entonces, todos los valores por arriba de 1 ya se consideran no sostenibles y pues se van a reflejar aquí se van a identificar muy rápidamente en este tipo de gráficas de radar. Se desarrolló otra metodología muy similar, obviamente se repiten algunos indicadores, no estoy metiéndome en cuáles son los indicadores, porque ahorita vamos a meterle más detalle a eso, pero aquí esa es otra experiencia en donde había un proyecto para implementar plantaciones de jatropha en la península de Yucatán para generar biodiesel, y se comparaban 2 escenarios, ¿no? Si se hacía como lo estaba proponiendo la empresa, que son las barritas verdes, o se generaba un proceso más complicado de lo que planteaba la empresa, ya bajo el esquema de la biorefinería. La biorefinería son las barritas verdes y las barritas grises es el sistema de biodiesel tradicional, como lo planteaba la empresa. Y pues se pudo ver que si bien muchos de los indicadores sí logran reducirse, algunos como por ejemplo este que está señalado como MGM, que responde a la pregunta de la rentabilidad, ¿no? O sea, realmente los ingresos son mayores que los costos, se lograba reducir los costos y se entraba en la zona rentable cuando se planteaba el esquema de la biorefinería, a pesar de que los rendimientos en campo de jatropha no habían resultado los esperados y por lo tanto el sistema tradicional ya no iba a ser rentable.
Entonces, algunos lograban colarse aquí a la zona de la sostenibilidad, algunos se reducían, pero aún no estaban dentro de la sostenibilidad del proceso. Pero bueno, se pudo hacer esta evaluación para plantear que realmente y efectivamente cuando nosotros migramos de un proceso tradicional a un proceso de biorefinería, donde se amplía el rango el rango de productos, se amplía el sistema también en su evaluación, etcétera, pues logramos reducir los impactos pues, prácticamente en todos los indicadores. Y aquí hay indicadores de tipo técnico, de tipo económico, de tipo ambiental, incluso por ahí los sociales que se refieren en este caso únicamente al número de empleos, al nivel de empleos que se genera y al retorno económico a las comunidades en las cuales se inserta el proyecto. Entonces, también se consideran esos indicadores. La última experiencia, la más reciente, fue, en la que voy a dedicar un poquito más tiempo para explicar los indicadores, fue, pues ya está publicada con este título, fue una metodología para, ya enfocada, muy similar a esta que les planteo para Hatrofa, pero ya enfocada a sistemas de combustibles sólidos, precisamente por la importancia que tienen, sobre todo en México. Entonces, ya está publicado, ya se puede consultar. Y este marco en específico, que ya fue desarrollado para la evaluación de sistemas de combustibles sólidos, se plantearon, siguiendo la receta de 4 pasos que les mencioné, se identificaron 6 principios de sostenibilidad, de los cuales se seleccionaron 11 criterios para poder reflejar esos principios, y de esos 11 criterios se definieron 15 indicadores para cuantificarlos. De esos 15 indicadores, 13 se pudieron poner en esta escala numérica y normalizada, y 2 indicadores se juzgaron no convenientes de poner en esta escala normalizada y se decidió expresarlos en términos de diagnósticos. Estos son los 15 indicadores. Los 2 diagnósticos que les digo son el estudio diagnóstico de biodiversidad. Se juzgó que no era conveniente dar un número entre 0 y 1 para decir si el sistema cuidaba o no la biodiversidad, sino se hizo ya un estudio mucho más amplio y con muchos otros indicadores dentro de ese estudio para expresar el daño o el beneficio, el cuidado a la biodiversidad de cada uno de los escenarios estudiados. Y lo mismo se hizo con lo que se conoce con la sostenibilidad institucional, que se relaciona pues, a la manera en la que una institución tiene consideradas pues todo lo que es el marco legal, el marco de derechos humanos, el marco de todo lo que, digamos, da soporte administrativo y en papel al funcionamiento del sistema. Entonces eso también se consideró que no era adecuado darle un número entre 0 y 1, si estábamos o no cerca de alguna meta. Los demás sí se plantearon de esa manera y se cuidó también que además de cubrir estos 11 criterios, se tuviera al menos un indicador para reflejar cada una de las dimensiones de la sustentabilidad social, ambiental, económica, y al menos un indicador de cada una de sus interrelaciones, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que 3 indicadores que son el número de empleos directos, la ganancia promedio per cápita de las personas y el empleo formal se juzgaron ser indicadores que reflejan la interacción entre las dimensiones económica y social. Por otro lado, las emisiones de material particulado, de CO, qué tanta agua dulce se utiliza y la contribución a la eutrofización de aguas se consideran indicadores entre ambiental y social. Indicadores ambientales, pero que tienen implicaciones directas en la salud de los usuarios. Y así sucesivamente podemos encontrar indicadores que se definieron para el área ambiental, por ejemplo, mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero, para la dimensión ambiental económica, el retorno energético y la razón de energía fósil, cuánta energía fósil se utiliza por cada unidad de energía que se produce, la relación costo-beneficio, que habla de la rentabilidad del proceso,
Y por aquí está la equidad de género en empleo y el nivel de educación de los trabajadores. Todos estos indicadores se evaluaron para una serie de casos de estudio, que fueron alrededor de 8 casos de estudio en diferentes combustibles fósiles y distintos sistemas. No les voy a reportar los 8, les voy a reportar 2 o 3 por aquí de lo que resultó de la aplicación de esta metodología. Y también aquí, pues, una cuestión conceptual es identificar que cada indicador cuenta una historia diferente, o sea, se relaciona con los usuarios y con los stakeholders de manera diferente. En el caso de los combustibles fósiles, por ejemplo, si pensamos en las emisiones de material particulado y CO, los más vulnerables y el impacto mayor se va a dar siempre en la etapa de uso, es decir, donde está el dispositivo de uso final, donde está cocinando, donde está generando el vapor, donde se está generando en la casa, donde está el horno, donde está la chimenea, porque ahí es donde están respirando estos contaminantes los usuarios. En otras etapas en el ciclo de vida, si bien puede haber este tipo de emisiones, los impactos no son tan significativos como aquí. Y por eso en este sistema de combustibles sólidos se tomó la decisión de definir estos y cuantificar estos indicadores únicamente en la etapa de uso. Hay otros indicadores como los que tienen aquí abajo, en donde pues sí se hacen evaluaciones ya en el ciclo de vida, tomando en cuenta todas las etapas, desde que se genera la biomasa hasta que se tratan los residuos, y son estos indicadores de gases de efecto invernadero, el retorno energético, los impactos de biodiversidad institucional, etc. Y así sucesivamente se van definiendo cuáles son las etapas de toda la cadena de suministro, todo el ciclo de vida, en las cuales se va a definir cada uno de los indicadores por representar, por dar la información más valiosa, digamos, y más asequible para los que ven los resultados. Bien. También está relacionada algunas veces a la información que está disponible. Aunque nos gustaría, por ejemplo, tener, no sé, los empleos directos en todo el ciclo de vida, quizá es complicado estimar o cuantificar en algunas de las etapas estos empleos, o carece algo de significado reportar un número que implique todo eso, ¿no? Y en cuanto a la normalización, pues nada más para que ustedes sepan un poquito más y tengan una idea, se hacen pues este tipo de modificaciones, que son modificaciones muy simples, divisiones entre el valor real y el valor umbral o el valor crítico, que es el que conocemos, ¿no? Para poder normalizar en esta escala de 0 a 1 cualquier indicador. Tomamos, por ejemplo, las emisiones de monóxido de carbono. Las emisiones de monóxido de carbono será un número en partes por millón o en miligramos por metro cúbico, ¿bien? Y eso pues obviamente no está de 0 a 1, ¿no? Pero si es un indicador que tiene un valor mínimo de 0, pues cuando no hay emisiones, pues 0, o puede ser un número muy grandote, ¿no? No tiene un límite hacia arriba. Entonces el rango de este indicador es de 0 a infinito. Lo mismo pasa con las emisiones de material particulado, con la intensidad de uso de agua dulce y con la contribución a eutrofización, que es prácticamente emisiones de fosfatos y de nitratos. Y para transformarlo entre 0 a 1, pues la normalización es muy sencilla. Únicamente dividimos entre ese valor máximo permisible, que puede venir tomado de alguna norma. En el caso del CO, fue tomado de la NOM 170, en donde indica la concentración máxima que puede haber de CO en recintos cerrados, donde hay usuarios, por ejemplo, respirando algunas emisiones. Y en el caso de los escenarios industriales, la norma cambia y ahora son pues emisiones máximas que pueden aprobarse en las emisiones de chimenea de una fábrica, ¿no? Entonces, lo mismo se hace con los otros indicadores que aparecen aquí. Y en nuestra relación de normalización tiene pues esto es una línea recta, ¿no? Entonces, si bien nuestro indicador va a variar de manera lineal, se va a ajustar a esta definición en donde su valor mínimo va a ser 0 y su valor máximo aceptable va a ser 1, es decir, cuando tenga exactamente el valor máximo permisible. Más allá, cuando supera el valor máximo permisible, nuestro valor normalizado ya supera el 1 y vamos a ver cómo se sale del límite en nuestra gráfica de radar.
Y pues bueno, la relación de normalización va cambiando, se va ajustando dependiendo de la naturaleza del indicador. Estos otros 4 indicadores, vamos a tomar por ejemplo el retorno sobre la inversión energética. Este retorno sobre la inversión energética igualmente va de 0 a infinito, pero con la diferencia con los anteriores de que mientras mayor sea el valor, es mejor el indicador. Contraste con el anterior, que cuando menor sea el indicador, es mejor. Entonces aquí la relación de normalización es únicamente la inversa. Y si bien ya no es lineal, sí tenemos una relación al final, al hacer estas cuentas, en donde nuestro mejor valor queda en el valor normalizado 0 y el máximo permisible en el valor 1. En el caso del retorno energético, pues bueno, el umbral o lo que nosotros consideramos sostenible es que al menos tenga un valor de 3. Entonces esto viene de ahí de algunos cálculos realizados para las energías renovables en algunas publicaciones, ¿no? Sobre todo donde aparece este autor de Murphy. Y pues así podemos hacer lo mismo con los empleos directos, por ejemplo, pues, cuántos empleos mínimos se esperan en una fábrica o en un sector determinado, o cuánta ganancia promedio mensual mínimo se espera que una persona gane al incorporarse a un sistema como ese, etc. Y bueno, ya para no meterme en más detalles, pero aquí están las diferentes maneras de cómo se puede ir normalizando, siempre tomando en cuenta que se cumpla para el valor normalizado esta escala de 0 a 1 y que a la vez refleje el 1, pues un valor oficial, un valor meta, un valor legal. En el caso de equidad de género, por ejemplo, pues se toma como máximo el valor del gap de género actual en, en México, ¿no? Que creo que está por ahí del 36%, 40%, algo así, de mujeres. Entonces, menos de eso, de ese porcentaje de mujeres, pues es algo que no es deseable o que no estaría bien, digamos, viéndolo de esa manera en México. Y mientras más nos acerquemos al 50-50, a la paridad de género, pues nos acercamos al 0, ¿no? Lo mismo con el empleo formal, pues lo máximo tolerable sería pues el porcentaje de informalidad que tenemos, que tuvimos antes de la pandemia, ¿no? Tenemos más informalidad que eso en el sistema, pues es algo inaceptable. Y mientras más nos acerquemos al 100% de formalidad, pues nos acercamos al 0 normalizado. Y bueno, en algunos casos, como en este, sí fue necesario agregar ahí un modelo exponencial para poder ajustar la naturaleza del indicador al 0,1, pero pues al fin y al cabo siempre reflejamos esto en esta escala, ¿no? Entonces, finalmente, este resultado, por ejemplo, es el resultado de aplicar la metodología con esos indicadores que ya hemos mencionado y con esas definiciones a un sistema de uso de carbón vegetal en Guerrero, en donde pues se aplicó a unas empresas donde tienen bosques pues, certificados para la producción de carbón vegetal, donde hay cierta rotación del cultivo, se genera una cierta cantidad y se vende principalmente en Guerrero para producción de pollos asados en restaurantes, en locales. Entonces se hizo todo el seguimiento de la cadena de valor, las mediciones que se tuvieron que hacer, los análisis de vida, etcétera, y se llegaron a estos valores, ¿no? Donde identificamos rápidamente que los indicadores de más preocupación son lo que decíamos, ¿no? La emisión de material particulado, que son muy altas en los sitios donde se consumen los pollos, el porcentaje de trabajadores que tienen un nivel básico de educación es muy pequeño, por lo tanto este valor se dispara. La informalidad del sistema pues también es muy alta, ¿no? Más de lo tolerable, por lo tanto también es un indicador alto. Y prácticamente son puros hombres los que están laborando en esta cadena y por lo tanto el indicador de género también se dispara. Y también podemos identificar aquellos indicadores donde este sistema es muy bueno, ¿no? La cantidad de ingreso por persona pues es buena, por debajo del límite, del 1 normalizado. Quiere decir que ganan al menos, creo que esto se definió como
el 1 se definió como la canasta básica que considera Coneval para una familia de 4 integrantes. Entonces, si tú ganas eso o más, pues bueno, vas apareciendo por debajo del 1, y aquí el indicador vemos que está por debajo de 0.5, es decir, que la ganancia promedio a lo largo del sistema es algo más del doble de ese valor mínimo. Vemos indicadores ambientales que tienen un valor de casi 0, que no se ve ya en esta escala. Quiere decir que estamos muy cerca de 0 emisiones, ¿no? Hablando de las emisiones de CO, ¿no? de consumo de agua, es un proceso que genera energía sin consumir agua en todo el ciclo de vida, y por lo tanto pues no hay emisiones de aguas residuales, y bueno, hay otros indicadores que prácticamente todos quedan por debajo del límite sostenible. Entonces, esta es una del tipo de conclusiones o de resultados que nos dan estas herramientas, que de manera muy sencilla identificamos cuáles son esos indicadores donde hay más espacio para mejorar. Al fin y al cabo, todas estas evaluaciones de sostenibilidad son pues para mejorar, para ir proponiendo mejoras en el desempeño no solamente económico y técnico, sino tomando en cuenta todo este rango de... Esa es otra manera de expresar estos mismos resultados, pero ya si nos interesa por las dimensiones, vemos aquí cuáles son los indicadores. Aquí están los 4 indicadores en rojo que se pasan del 1, ¿no? Donde tenemos valores de 20, 84, 120, quiere decir que son indicadores que están realmente muy por encima de lo que nosotros desearíamos o definiríamos como sostenible. Y muchos indicadores también están muy por debajo o cercanos al 0. ¿No? Son los mismos resultados. Ese es otro uso que puede tener esta metodología. Aquí ya les estoy presentando los mismos resultados que les presenté para el caso de carbón, que son las gráficas grises, pero ahora sobrepuestas a los resultados que se obtuvieron para otros 2 sistemas, que son 2 sistemas completamente distintos y con vocaciones completamente distintas, ¿no? En el caso del carbón, la bioenergía se refiere a una bioenergía para cocción de alimentos, ¿no? en un ambiente comercial. El caso de leña, que es la barrita azul, se refiere al uso tradicional de leña en las familias rurales, donde es el mismo uso, digamos, de cocción, pero en un contexto ya no comercial, ya no para ganar dinero, donde ya no hay empleados, sino la gente que utiliza la leña, pues es la gente que utiliza para autoconsumo y subsistencia. Entonces aquí hay varios indicadores que no aplican directamente. Cuando hablamos ya del número de empleos o empleo formal, pues realmente no aplica para este sistema, y por eso de repente desaparecen las barras azules en algunos indicadores. Pero el mismo tipo de identificación de cuáles son los indicadores que se deben de reducir se puede identificar muy rápidamente. Y el tercer caso, que son las barras doradas, es un caso donde completamente industrial y donde la bioenergía es energía eléctrica. Es un sistema, el estudio, la evaluación sí es un sistema donde se modificarían el tipo de calderas que se tienen en un ingeniero azucarero para producir mayor electricidad de lo que normalmente se produce para tener un superávit, un exceso, y poder venderlo como energía eléctrica resultante, al mismo tiempo de satisfacer toda la demanda de vapor del ingenio. Entonces, al estudiar este sistema, pues se identificaron también algunos indicadores donde pues realmente estamos muy por encima, o sea, comportamiento no sostenible si lo vemos desde el punto de vista de los empleos formales, de la generación de la equidad de género, pero también muy interesante en este caso fue, por ejemplo, la identificación de que el uso de energía no es un uso eficiente de la energía renovable. Es decir, tenemos mucha energía contenida en el bagazo para generar muy poquita energía excedente de electricidad, ¿no? Que es esta barra dorada, ¿no? El retorno de la energía es muy por debajo de lo que se esperaría en el ciclo de vida. Sin embargo,
la misma razón, pero vista la razón de energía fósil, queda muy por debajo del límite sostenible. Es decir, si bien se utiliza mucha energía renovable, que es la energía del bagazo, para hacer electricidad, se utiliza muy poquita energía fósil para generar esa misma electricidad. Si nosotros ponemos en contexto y en análisis más profundo, decir, bueno, entonces ¿vale la pena o no utilizar el bagazo? Pues bueno, si pensamos en la alternativa, que sería pues no utilizar el bagazo para generar esta electricidad, la no utilización del bagazo también tiene implicaciones de costos y implicaciones incluso ambientales de no generar esto. Entonces, pues bueno, también esto es una ilustración de cómo estos indicadores, si bien rápidamente se identifica cuáles pasan el umbral de la sustentabilidad, también deben de discutirse en el contexto del sistema que se está estudiando, porque las relaciones entre ellos también son importantes para llegar a tomar una decisión o para decir finalmente si es bueno o malo. Al fin y al cabo, en esas evaluaciones de sostenibilidad que son multidimensionales, multifactoriales, nunca vamos a llegar a un sistema que sea completamente sostenible. Siempre cualquier acción que tomemos va a ayudar a un indicador a costa de aumentar otro, ¿no? Entonces, más bien lo que estas herramientas nos dan no es para llegar al diseño óptimo donde todo sea sostenible, sino también para entender el valor principal, yo creo, radica en entender esos trade-offs que se generan y sí en escoger una respuesta que nos dé un mejor desempeño y que los trade-offs, digamos, sean los más convenientes. Bueno, estas son algunas de las instituciones con las que hemos estado o estamos trabajando en México y en el extranjero para aplicar este tipo de herramientas a distintos tipos de biorefinerías. Y pues finalmente estos temas se desarrollan aquí en el grupo de trabajo, en estos posgrados. Estudiantes que estén interesados en estos temas y quieran darle seguimiento, pues con todo gusto podemos asesorarlos y platicar sobre lo que es posible hacer. Pues aquí están mis datos de contacto, me pongo a sus órdenes, les agradezco mucho el tiempo que dedicaron a escucharme y estoy a sus órdenes para responderles sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio. Saludo. Pues es una muy interesante plática. Esto es muy importante, ya que en el mundo de las biorefinerías y en general del análisis de la sustentabilidad, lo más difícil es medir, cuantificar y reportar de forma concreta y eficiente la sustentabilidad. Hay muchas partes donde se definen de formas diferentes, entonces es un mundo cambiante y en evolución. Por eso la importancia de tener estas metodologías y a los expertos que nos puedan transmitir este conocimiento. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, como lo hemos estado haciendo, pueden ponerla directamente en el chat. Yo las leeré y las transmitiré al doctor Julio, o pueden participar directamente levantando su mano para que puedan hacerla directamente la pregunta al doctor Julio Sacramento. Voy a empezar con Jorge Calderas de Estrategia Circular MX. Me pregunta en el chat directamente, en la definición de indicadores, ¿se consideró construir uno sobre residuos? Ya que no lo ve en la presentación, considerando que es importante para la dimensión ambiental evaluar y medir sobre residuos. Esa es una. Y él mismo pregunta también, en el caso de la eficiencia energética, del tipo de insumos. Dice que ve en el indicador 8, retorno sobre la inversión energética. Pregunta si es lo mismo. Gracias, sí. En cuestiones de residuos, pues se pueden medir muchas cosas, ¿no? Ahora sí que recordar que en este tipo de indicadores, si bien
si bien se pueden medir muchas cosas, también es necesario para poder ponerlas en esta escala que sea posible determinar este valor mínimo aceptable. Bien. Cuando hablamos de residuos, podemos decir pues cantidad, podemos decir tipo, ¿no? Podemos hablar de residuos peligrosos, de residuos manejo especial. No están, efectivamente no hay un indicador definido en esta parte de energía de biocombustibles sólidos, en estos indicadores cuantitativos. Lo que se refiere a el manejo como un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, queda incluido en estos diagnósticos de la dimensión institucional, ¿no? Refiriéndose exclusivamente a tienes o no tienes un sistema de gestión ambiental que se va a encargar de tomar en cuenta ese indicador más los otros indicadores ambientales que sean relevantes para tu empresa, ¿no? Pero sí, efectivamente no está incluido aquí. Y en el indicador de retorno energético, el ROI, es una cuantificación de cuánta energía se genera. Según el caso, pues se define diferente, ¿no? En el caso de carbón, pues es cuánta energía térmica se genera para cocinar una cierta cantidad de pollos, por ejemplo, ¿no? Esa es la unidad funcional. ¿Cuánta energía se genera? En el caso de bagazo de caña, pues será cuántos kilowatt-hora de electricidad se generaron, ¿no? Dividido entre la cantidad total de energía ingresada, invertida en el sistema, ¿no? de todo tipo, ya sea renovable, no renovable, etc. Y el otro indicador es el mismo indicador, solo que en el denominador, en vez de incluir toda la energía que ingresa en el sistema, en el ciclo de vida, no solamente en la planta de transformación, sino en el ciclo de vida, únicamente se pone en el denominador la energía fósil que se utilizó. Entonces, en algunos casos va a coincidir, como en el caso del carbón, en el caso del bagazo de caña, pues obviamente no coincide. Espero haber resuelto la pregunta. Sí. Cualquier otra pregunta, si nos quedan dudas, me las pueden dejar en el chat. Pregunta Luis. ¿Han hecho análisis con residuos agrícolas? Si la respuesta es positiva, ¿en qué cultivos? Cuando se habla de biorefinería, con el caso, por ejemplo, de la Jatrofa que hicimos, no nos enfocamos en los residuos, sino nos enfocamos en el sistema completo. Los productos, si lo hiciéramos, por ejemplo, con trigo, ¿no? Pues no dejaríamos el grano de fuera. Ciertamente porque genera valor, porque cuando se hace el ciclo de vida, pues hay una serie ahí de insumos agrícolas que sí se terminan atribuyendo, ¿no? en determinadas proporciones al grano y al residuo, pero pues bueno, es importante conocer el impacto y el nivel de esa decisión de atribución. Entonces hemos preferido ver el sistema como un sistema completo, holístico. En ese sentido, la metodología se ha aplicado a la prospección de esos cultivos de Jatrofa y se hizo una primera aproximación al cultivo de trigo, a la utilización de paja para generación térmica, ¿no? de calor. De electricidad, perdón, calor y electricidad, ciclos combinados. Muy bien. El doctor Arturo tiene levantada la mano. Si quiere hacer una pregunta, doctor. Gracias, Michigani. Oye, pues muchas gracias por la presentación, Julio. Muy interesante. Y o sea, hace pensar mucho, sobre todo en esta filmina que nos mostraste al final, filmina 29, en donde mostraste cómo evaluaron pues tres sistemas, así le pondría la palabra sistemas,
con vocación diferente, ¿sí? Uno es para cocinar pollos, en realidad es producción de energía y su uso in situ para generar un producto, aumentar el valor agregado de un producto que se vende de inmediato, no sé, como que son cosas específicas que tienen muchas características muy, muy concretas que lo hacen diferente luego a otro sistema como el de la producción de electricidad con el bagazo o al uso de la madera para cocinar, ¿sí? Como que creo que son tres sistemas con vocaciones muy, muy diferentes. Y yo creo que me llama mucho la atención a mí porque esta gráfica refleja lo difícil que luego es hacer este trabajo de análisis y de toma de decisiones con información parcial, pero en sistemas muy diferentes, ¿sí? Muy, muy diferentes. Entonces, ¿tú para dónde? O sea, y bueno, eso aunado a, pues que a estas cuestiones todavía parece ser que no dejan el ámbito académico, ¿sí? Porque muchas de estas discusiones las hacemos todavía entre nosotros, por los que trabajamos en estas áreas, o colegas que en otros lugares del mundo también trabajan en estas áreas, pero parece ser que no dejan ese ámbito académico. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Y, o sea, ¿cómo es que tendrían que evolucionar, por así decirlo, estos análisis cuantitativos de sostenibilidad, también como para que consideraran otros aspectos que no sean del ámbito tan sistémico, o sea, como para que le llegue a la gente, que a la gente de a pie, ¿no? Que a lo mejor pudieran otras personas apreciar esto y darse cuenta que también a ellos los impacta, o sea, cómo estas personas se pueden ver reflejados aquí, ¿sí? Estos a mí me parecen que pues tan buenos como para que los vea un director de alguna empresa o alguien que toma decisiones en el gobierno. Pero esta parte de también cómo hacer que el análisis, los resultados del análisis de sostenibilidad con estas metodologías también le lleguen a otra gente como para que el mensaje siga caminando. Sí, pues la manera en la que yo lo veo, Arturo, es que esta generación de datos que pudieran ser muy académicos tiene valor en sí mismo, en, en términos de el entendimiento, primero que la comunidad académica tiene y que poco a poco va permeando hacia la generación de normas o de políticas públicas o de decisiones a niveles de secretarías o de gobiernos. Poco a poco y muy lentamente. Ahí, digamos, la primera vez que se hace un trabajo, pues probablemente no tenga mucha aplicación directa en todos esos sectores que te digo, pero conforme se va acumulando este conocimiento y se va viendo que es evidente que se va llegando a las mismas conclusiones una y otra vez, es cuando ya esto empieza a pasar a permear, ¿no? Como ejemplo, estaba yo pensando en cómo han evolucionado, por ejemplo, estos criterios internacionales sobre los biocombustibles. Primeramente siempre se habló primero, bueno, muy rápidamente se empezó a hablar de vocación, ¿no? De la tierra entre comida y alimento, de biocombustibles de primera, segunda, tercera generación. Y durante varios años hubo muchos análisis de ciclo de vida, hubo muchos trabajos, se decía en qué situaciones, en qué circunstancias sí había competencia con los alimentos, en qué otras circunstancias no, etcétera. Y ahorita ya está incluso en las plantillas y en las reglas de la certificación que si tu biocombustible es de primera generación simplemente no es sustentable. Y eso estaba a debate hace 15 años, hace 10 años. Y así con muchos
con muchas de estas cuestiones que se van poniendo, bueno, en este escenario, en este contexto, con esta biomasa, si lo hago de residuos, si no, etcétera, se ha visto ya, se han hecho muchísimos estudios y todos han llegado a la misma conclusión de que tomando la biomasa de residuos, pues es la única manera que alcances las reducciones de gas de efecto invernadero de 50% más. Y todo eso ahorita lo damos por hecho, pero es algo que hace 10, 15 años estábamos haciendo investigación y publicando sobre eso. Entonces yo creo que hacia ahí va también este contexto de entender, ¿no?, qué cosas influyen en algunos indicadores sociales, ambientales, etcétera. Las biorefinerías se han planteado desde su inicio como que iban a resolver el problema en el campo, como que iban a traer riqueza en el campo, que iban a generar muchísima energía. Y ahorita ya tenemos un conocimiento bastante más real sobre cuál es el límite, a qué le tiramos, y que esa riqueza en el campo pues realmente no va a llegar en los niveles que se decían. Entonces, como que ese es el valor que yo le veo a este tipo de trabajos, ¿no? Conforme vamos llegando a una misma conclusión de distintos análisis, con distintas metodologías, con distintos estudios, vamos generando información que dentro de 5 o 10 años ya va a ser algo que se considere cierto, y con eso vamos a ir construyendo pues las nuevas metas, las nuevas reglas, las nuevas normas, etc. Y bueno, si me permite decir rápidamente a la gente de a pie, pues desafortunadamente para hacer una evaluación de este tipo se requieren tomar en cuenta tantas cosas de los ámbitos especializados que es muy complicado poder dar la información. Aquí se está intentando, ¿no?, dar información sobre empleo, sobre energía en un número de 0 al 1, pero aún así es complicado cuando se plantean ya la multidimensionalidad, etc. Pero yo creo que con esta información, cuando ya se llega a una certeza de tal o cual conclusión, pues ahí es bien importante de las cosas que sí concuerdo con este nuevo CONACYT es precisamente que nuestra labor es multiplicar los esfuerzos de difusión de una manera muy sencilla de estos trabajos, ¿no? Que si bien no se les va a explicar en qué contexto es válido, cuáles son las suposiciones y las restricciones de tu sistema, sí vas a decirle en términos generales, mira, esto es mejor y esto de plano es malo, ¿no? Creo que sí es una labor que también tenemos que hacer. Ok, muchas gracias, doctor. Sigo con las preguntas que están en el chat. Nos dice Junuen Padillo, buenos días, excelente charla. ¿Han realizado análisis con biomasa microalgal? ¿Y en dónde recomienda encontrar más información al respecto de los indicadores? Sí hemos, de hecho sí está publicada. Aquí no tengo la publicación en esta presentación, que no sé si se las pueden compartir, pero adelante por mí las pueden distribuir. Aquí están las referencias de los artículos donde están con mucho nivel de detalle la descripción y la identificación de los indicadores. Y sí hemos hecho un estudio con biomasa microalgas verdes para la producción de, me parece, biodiesel y colorante. Esa era la vocación de la biorefinería. Se discriminaron ahí, me parece, la producción de otros productos como alcoholes, como algunas otras propuestas que había, biogás, me parece también, y se llegó a que la mejor opción, digamos, en términos de la evaluación multidimensional fue la producción de colorantes y biodiesel. También tengo la referencia, se la puedo enviar con mucho gusto, si me manda un correo.
Gracias. Víctor Alcántara pregunta, saludos. ¿Puede mencionar nuevamente el doctor Sacramento el nombre de la última publicación, la cual mencionó que ya está disponible para consultar? Doctor Julio, si me permite, usted como primer autor, puedo pasarles el link para que lo descarguen el último artículo. Lo tengo aquí a la mano, aquí en el Claro. chat, para que lo puedan accesar. Sí, aquí Se está los en puse ahí. pantalla también el de hoy. Sí, se los puse ahí directamente para los que no tengan acceso, para que lo puedan descargar. Pregunta Luis, ¿cómo estimaron las emisiones de partículas PME en el caso de la preparación de pollos? Fueron mediciones in situ en los restaurantes. Si recuerdan, para darle un valor al indicador es necesario comparar contra un valor deseado, un valor aceptable. En el caso del material particulado y emisiones de CO, están ligadas a concentraciones no en el flujo, no es como en las chimeneas, en las industriales, sino en el recinto, ¿sí? en el sitio, y son concentraciones que van cambiando obviamente con el día y demás. Se hace un monitoreo durante un determinado tiempo, se identifican los picos, se identifican las concentraciones promedio, y ese valor pues tiene ahí de acuerdo a la norma contra la que se está comparando, tiene su procedimiento de monitoreo y de cuantificación. Entonces, siguieron los procedimientos de monitoreo en los restaurantes bueno, en un restaurante donde se estaba cocinando en una parrilla abierta con carbón, que pues representaba ahí la manera en la que normalmente se hacen ese tipo de establecimientos. De esa manera se fue dando seguimiento. Son sondas que monitorean la concentración de CO en el ambiente en sitios cerrados, ¿no? Lo mismo pasa en las cocinas, en las casas donde se cocina con leña. El grupo ahí del doctor Omar Macera pues ya tiene muchos años haciendo ese tipo de mediciones y siguen los mismos protocolos. Gracias. Naida Alías pregunta, muchas gracias por el conocimiento que nos comparte, doctor Julio. Muy interesante la mirada de sostenibilidad desde lo cultural. ¿Cómo ha sido la experiencia desde lo cultural y desde la equidad de género en el enfoque de las biorefinerías? ¿Qué tan complejo es involucrar esas miradas en los indicadores de sostenibilidad? Pues como nos enfocamos al análisis cuantitativo, realmente es muy complicado. Los indicadores que aquí presenté son los que logramos tener algún tipo de consenso de qué valía la pena medir, qué reflejaba realmente los beneficios del sistema y no. Si se habla de que la biorefinería tiene que promover lo que decíamos, ¿no? Empleos en el campo, pues bueno, es bien importante medir el empleo, pero no solamente el número de empleos, que es donde se quedan la mayoría de los trabajos, sino qué tipo de empleos. Y ahí es donde entonces nos interesó medir cuánto ganaban estas personas en promedio, si ganaban más que la canasta básica o no, y quiénes estaban siendo empleados, ¿no? Si eran nada más personas que trabajaban 2 meses al año, 6 meses al año, que es lo que pasa en el sistema, por ejemplo, de bagazo de caña, ¿no? En el cultivo de la caña, pues son personas que son empleos informales, que son empleos eventuales y que están realmente muy mal pagados. Entonces, sí es un número de empleos muy grande, pero la calidad de los empleos. Entonces, tratamos de incorporar estas cuestiones, pero sí fue un proceso complicado, puesto que hay muchas, como bien dice la pregunta, muchas diferentes maneras de ver el problema. Ya otras cuestiones culturales son muy complicadas de poner en números y si bien forman parte de la discusión al momento de discutir qué indicadores se van a incluir o no, y son muy ricas para las personas que participan en esa discusión porque pues obviamente entiendes mejor el problema como un todo. Pero desafortunadamente a la hora de exponer los resultados ya no se da seguimiento numérico a todo esto, ¿no? Entonces, sí es complicado, sí lo consideramos importante, sí platicamos sobre ello, pero pues es complicado llegar a un número, a una evaluación numérica.
Gracias, doctor Julio. La última pregunta, hay más, pero ya se están repitiendo y por cuestiones de tiempo. La última la hace Carlos Borrego. Pregunta, me interesa saber cuál es su opinión al respecto y se han considerado indicadores de bioeconomía circular. Indicadores de economía circular. Cuando hablamos de economía circular, esta cuestión de cerrar ciclos, más que tener un indicador que refleje si estamos o no implementando estrategias de economía circular, cuando se implementa en el diseño algún cierre de ciclo, eso se refleja en los valores de los indicadores que escogimos. Se reducen los costos, se reducen las emisiones inmediatamente, ¿no? Cuando utilizamos un residuo o cuando utilizamos o cuando implementamos una acción para abatir emisiones, recirculando algún energético, por ejemplo, generando vapor con nuestro calor residual para vendérselo a otra persona o otra empresa. Todas esas estrategias que hablan de la circularidad del sistema se reflejan en los indicadores. Entonces, sí hay, en la publicación de Jatrofa, me parece es uno de los ejemplos, se puede ver cómo al modificar el esquema del proceso y empezar a cerrar ciclos, en esta lámina se puede ver cómo los indicadores inmediatamente se van para abajo, ¿no? Y pues con esto podemos decir que tanto para abajo se van, ¿no? No únicamente decir pues si van a mejorar, sino cuánto. Entonces, desde esa perspectiva es que sí se ha abordado oportunidades y experiencias de economía circular. Pues muchísimas gracias, doctor Julio Sacramento. Hay muchas felicitaciones en el chat, lo felicitan por su trabajo. Es un excelente trabajo. Muchas gracias por haber compartido su conocimiento y darse el tiempo para poder llevar estos seminarios de divulgación del Laboratorio de Futuros de Bioenergía en el CIMBESTAB. No sé si el doctor Arturo Sánchez quiera decir algo para cerrar, ya que vamos a presentar al final el póster de nuestro siguiente invitado para el seminario del siguiente mes. Así que el doctor Arturo. Antes de que le robo el micrófono a Arturo, nada más para volver a agradecer tanto a ustedes, Michigan y Arturo, al CIMBESTAB, y a todos ustedes por sus amables palabras y preguntas. Quedo a sus órdenes y muchísimas gracias por todo. Gracias, Julio. Te hacemos entrega electrónica de este diploma. Creo que se está viendo en pantalla. Ya te lo haré llegar por correo electrónico. Pero de nuevo, muchas gracias por tu generosidad en compartir tu conocimiento que te ha llevado tantos años de procesar y amalgamar, que nos da muchas luces de cómo seguirla por aquí en esta situación. Muchas gracias otra vez. Gracias, al contrario, Arturo. Pues muchas gracias. Ahora voy a presentar a nuestro siguiente ponente para el seminario 6. Voy a compartir mi pantalla y en nuestro siguiente seminario, ¿no? Para el día 30 de septiembre, el seminario número 6, nos va a estar acompañando el doctor Efrén Aguilar Garnica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la ponencia que lleva por título Diseño y Análisis Técnico-Económico para la producción conjunta de bioetanol y lactato de etilo en una biorefinería de segunda generación. Entonces, el doctor Efrén Aguilar estará compartiendo el micrófono con un investigador postdoctoral, nos hizo esta petición y pues los esperamos también para que puedan tener toda la información. La estaremos poniendo en las redes sociales del Laboratorio de Futuros en Bioenergía y del CIMBESTAB y las estaremos haciéndoselas llegar vía correo electrónico. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos para la próxima y esperemos les haya servido. Por favor, diseminen este conocimiento a quien crean que les es útil. La idea es poder llegar a ser un mundo pues más sustentable. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y agradecemos también a Alejandro del Segestic Zacatenco, CIMBESTAB, y a Rogelio Muñoz que estuvieron en los controles de esta transmisión. Nos vemos en la próxima, nos vemos en un mes.
Hasta luego a todos. Felicidades, Julio, por tu plática. Hasta luego, Arturo. Bye. Saludos, doctor Idania, saludos, doctor Julio, muchas gracias a todos y un saludo desde Zapopan, Guadalajara.